Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Es un honor, un privilegio el verles y que podamos estar juntos alabando al Señor, porque Él es bueno y para siempre ha sido su misericordia. En esta tarde quiero hablar de un tema que cuando está uno aquí al frente, es difícil estar aquí al frente y hablarles, pero confiamos en que el Señor es el que nos va a proveer para dar palabra, y aún es más difícil para hablar del aniversario de una iglesia que se formó hace 13 años. Y podríamos decir que es una iglesia grande o es una iglesia pequeña o joven, pero no es lo más importante que debiese haber en la iglesia, sino que se predique la doctrina basada fundamentalmente en la Escritura, lo que dice la Escritura. Yo ahorita me llenaba de gozo, me llenaba de alegría porque estamos celebrando. ¿Cuántos años estamos celebrando de esta iglesia? 13 años. Y digo yo, Señor, estamos celebrando 13 años de tu iglesia. Muchos pueden decir, qué poquitos son. Muchos pueden decir, son algo. Pero lo más importante no si es poquito o muchos, sino que traigamos un corazón dispuesto, ardiente para alabar, para reconocer quién es nuestro Creador, quién es Dios. Y decimos, gracias Dios porque nos permites tener 13 años ya, alabando y bendiciendo tu nombre. Pero yo decía, Señor, esos 13 años no es lo que realmente vamos a celebrar el día de hoy. Y van a decir, pastor, pero si es lo que estamos celebrando. Sí, esa es la consecuencia de una cosa, de la gracia del Señor. Y por eso esa predicación se titula La gracia del Señor. El tema es el aniversario número 13 de la Iglesia Bautista Vida Nueva Neza, del cual cada uno de ustedes, o en su mayoría, pertenece a esta iglesia. Y damos gracias a Dios por ello, porque el Señor nos ha sostenido hasta este momento. Y que voy a pedirles que nos pongamos de pie y abramos la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Si estamos celebrando este aniversario, es por la gracia de Dios, es por el amor de Dios, es por la misericordia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leerlo juntos, tratando de que sea pausado con puntos y comas, ¿sí? Dice así la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cristo prometió, hermano, que su iglesia estaría aquí hasta que Él viniera nuevamente. Y eso es lo que nosotros creemos y vamos a orar porque reconocemos que si hoy cumplimos 13 años, no es porque seamos buenos, sino es por la misericordia, es por la gracia de Dios. Y es por eso, hermanos, que yo quiero colocar esa historia en el marco de la doctrina de la gracia de Dios. No es por nosotros, es por Dios. Hoy vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, primeramente te pedimos perdón. Yo te pido perdón como pastor de esta iglesia y pedimos perdón como iglesia porque a veces, Señor, hemos dejado de hacer las cosas que tú quieres que hagamos, pero Señor, siempre tú tienes propósitos para todos y cada uno de nosotros. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, llévanos por ese camino que tú quieres que caminemos. Danos de tu gracia, de tu amor, de tu sabiduría. Danos discernimiento para entender y comprender, Señor, qué es lo que tú quieres para nosotros como iglesia y qué es lo que tú quieres para nosotros como personas formando parte de esta iglesia. En tus manos pongo esta predicación, en tus manos pongo a la iglesia y que seas tú guiándonos, que seas tú levantándonos, fortaleciéndonos, que seas tú corrigiéndonos también, Señor. Ayúdanos, Señor. No es fácil en nuestras fuerzas, pero que
paz tú das. Si nosotros, Señor, nos agarramos de tu mano. Bendice este tiempo, bendice a esta tu iglesia, Señor. Te lo pido, te lo ruego, y a todas las iglesias que has establecido donde se proclama tu palabra y tu verdad, Señor. Gracias te doy por ello, en el nombre que es sobre todo nombre, de quien vive y reina, de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ocupe sus lugares, mis hermanos. Lo que queremos, hermanos, en esta mañana es que no es que nos concentremos en la historia de nuestra iglesia en sí misma, sino bien colocar la historia en el marco de la doctrina bíblica de la gracia de Dios. Tenemos que hablar un poquito de la gracia de Dios. Realmente lo que estamos celebrando, yo les decía ahorita, sí son 13 años del nacimiento de esta iglesia. 13 años de la gracia de Dios con nosotros. ¿Qué significa eso? Y voy a hablar un poquito de la gracia de Dios, muy poquito de la gracia de Dios como introducción para que nosotros vayamos viendo por dónde vamos, ¿sí? Porque siempre todo debe de estar puesto en las manos de Dios. Y hablemos de la gracia del Señor con su iglesia. La gracia es el favor que Dios muestra a alguien que no merece nada. La gracia es un favor no merecido por una persona, y no solo eso, no que no lo merezca, sino que también es un favor hacia una persona que no solo no lo merece, sino que tiene desméritos para obtenerlo. Que su cuenta está en rojo, no es por lo que nosotros podamos hacer o hayamos hecho, sino es por lo que Dios ha hecho en nosotros. Y esto pareciera que es complicado de entender, pero es lo que nos dice la Biblia. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. En la Biblia se compara lo que es la gracia y lo que son las obras, lo que se obtiene por obras. Y vamos a Romanos capítulo 11, versículos 5 y 6, para que entendamos un poquito. Aquí pareciera que este es un trabalenguas el que vamos a leer, pareciera que es un trabalenguas, porque vamos a ver lo que dice, pero ahorita vamos a ver qué es lo que realmente, o qué es lo que nos quiere tratar de explicar. Vamos a Romanos capítulo 11, versículos 5 y 6, y dice la palabra de Dios así: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido. ¿Por qué? Por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por las obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Pareciera que ahí hay un trabalenguas que decimos, ¿qué está diciendo aquí el Señor? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en este mensaje tan especial? Este mensaje en este texto dice que lo que el Señor da es por gracia y no por obras. La salvación que tú has tenido y yo he tenido es por la gracia de Dios. No es por nada que nosotros hubiéramos hecho. No somos merecedores de nada, pero es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Donde algo se le da a una persona que lo merece, es porque ahí ya no hay gracia. Si alguien te da algo que lo mereces, ahí ya no se llama gracia. Probablemente sea un pago. De modo que si miramos la gracia de Dios, hermano, es un favor que Dios otorga libremente, bajo su soberanía, bajo su gracia, bajo su amor, bajo su providencia. Dios no está movido ni motivado por nuestras buenas obras a darnos de sí, pero Él lo hace en sí mismo por ese amor que nos tiene a ti y a nosotros. El Señor no obra antojadísimamente, como diciendo al azar, no, sino que Él nos escogió. Él nos llamó, nos escogió por alguna razón, y esa razón no está en nosotros ni en lo que pudiéramos hacer nosotros. No está en nuestras obras, no es porque te portas bien, no es porque no eres pecador, o más bien sí somos pecadores, pero esa razón no está en nosotros, sino en Él, en su soberanía, en su gracia, en su amor. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 11. Vamos a ver la gracia de Dios. ¿Cómo es que nos llama? ¿Cómo es que nos trae a Él? Efesios capítulo 1, versículo 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, nos da una herencia, hermano, qué hermoso, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Ahí vemos la soberanía de Dios, ¿sí?
del que hace todas las cosas según el designio, según su propósito de su voluntad. Y yo recuerdo una vez que leía la Biblia, Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Señor, muéstrame tu gloria, le dice Moisés, muéstrame tu gloria. Y después de que Dios le dice algunas cosas, le dice, te voy a enseñar algo de la esencia de mí, algo de mí. Y Moisés diría, ¿cómo Dios? ¿Qué es eso? ¿Qué me vas a enseñar? Lo podemos ver en Éxodo 33, 19, no lo busques. ¿Y qué es eso, Señor, que me vas a enseñar? Parte de tu gloria, ¿qué es? Y Dios le dijo, que yo tendré misericordia de quien tenga misericordia. Yo no esperaría que Dios dijera, yo tendré misericordia de aquel que es bueno, de aquel que hace las cosas buenas, de aquel que me busca y que hace obras buenas. Y no, eso no dice el Señor. Dice, yo tendré misericordia de quien tendré misericordia. Esa es la gracia de Dios, esa es soberanía de Dios, esa es la decisión de Dios. A veces no lo entendemos, no sabemos por qué lo hace, pero Dios es soberano sobre todas las cosas. En otras palabras, dice el Señor, cuando yo muestro mi misericordia, no lo hago movido por nada que esté fuera de mi voluntad, nada que me mueva a favorecer a una de mis criaturas. Yo me compadeceré de quien me compadezca. Y te digo una cosa, Dios se ha compadecido de nosotros porque por gracia hemos sido salvos. Y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios. Si usted está aquí, no es porque usted sea bueno, no porque usted merezca, no porque yo voy porque es el aniversario, no, porque esa es la voluntad de nuestro Dios. Ahora bien, mis hermanos, si miramos la gracia desde la perspectiva del que recibió el beneficio, diríamos que se trata de un favor otorgado, ¿sí? A una persona que merece ira y condenación. ¿Y por qué decimos esto? Vayamos a Efesios, capítulo 2, versículo 1 y 3. Del 1 al 3. Fíjate lo que hace. El título es Salvados por gracia. Dice así, y Él os dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Wow. Eso éramos nosotros, pecadores, hermano. Siguiendo nuestros deseos pecaminosos, siguiendo y haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Pablo describe la masa de la humanidad de esa manera, que éramos pecadores sin remedio. Éramos esclavos de ese pecado y éramos hijos de ira, igual que quienes, que los demás que no conocen a Dios. Es una descripción tan tremenda que nos debe de llenar de pavor decir, así éramos, así nos comportábamos, así pensábamos. Pero viene la gracia de Dios, el amor de Dios, la voluntad de Dios, la soberanía de Dios. Y dice Pablo en el versículo 4 y 5 de Efesios, capítulo 2, versículo 4 y 5. Efesios, capítulo 2, versículo 4 y 5. Pero Dios, hay un pero Dios, o sea, esa era nuestra condición cuando Dios nos encontró, dice aquí, pero, o sea, a pesar de eso, dice, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, mis hermanos. Si Dios salvó a personas que estaban en la condición descritas en el versículo 1 al 3, es evidente que no pudo haber ningún mérito alguno que haya visto para que Dios actuara de otra manera. Él actuó libre y soberanamente para poder rescatarnos de esa manera. De manera que todos los dones que recibimos de parte de Dios, y no solo la salvación nuestra,
o de nuestro alma, sino también los demás beneficios que acompañan la salvación. Dios otorga, y escúchame bien, Dios otorga en virtud de la obra redentora de Cristo, todo eso a nuestro favor. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Y eso es lo que quiero que nosotros proclamemos en este aniversario. Que todo lo que somos como iglesia, todo lo que tenemos como iglesia, que todos los beneficios espirituales que hayamos podido recibir en todo este tiempo, que cualquier beneficio por medio de este ministerio en estos 13 años que tenemos han sido únicamente por la bendita gracia de Dios otorgada a nosotros como iglesia, solamente por la gracia de Dios. Algo que yo creo en relación a las iglesias locales, no es que siempre nacen en virtud de un plan humano trazado. Por ejemplo, lo podemos ver a la iglesia, una de las iglesias más importantes en el periódico apostólico, la iglesia de Antioquía. Esta fue una iglesia misionera de donde salió Pablo, Bernabé y fueron a compartir el evangelio a Asia Menor y a Europa. Esa iglesia de Antioquía, no es que los apóstoles se pusieran de acuerdo para decir, mira, estratégicamente esta iglesia está muy bien, podemos plantar una iglesia aquí, podemos hacer esto y lo otro, como a veces lo hacemos nosotros, ¿no? Nosotros según tenemos nuestros planes y queremos plantar una iglesia aquí, otra allá, pero no, a veces no confiamos o no le pedimos a Dios que nos guíe en ese camino. Y así pasó en esta iglesia. La iglesia de Antioquía no nació porque fue puesta por pensamientos de los apóstoles, sino que Dios hizo algo y movió todo su equipo para que esta iglesia pudiera estar. Y yo recuerdo cómo surgió esa iglesia después de que Saulo persiguiera la iglesia de Jerusalén, mis hermanos. Ese mismo hombre que sería después mandado por esa iglesia como misionero, de ahí se desprende algo maravilloso, algo que fue hermoso, ¿sí? Y es que ese hombre que instigó a la iglesia de Jerusalén, que persiguió indirectamente, fue la causa del nacimiento de esta iglesia, de la iglesia de Antioquía. Vamos a ver en Hechos capítulo 8, versículo 1, qué es lo que pasó, para que veamos cómo a veces las iglesias, o más bien las iglesias, no nacen en un plan trazado por el hombre, sino trazado por Dios. Dice Hechos capítulo 8, versículo 1 en adelante, dice: y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahí podemos ver la providencia de Dios con los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y ahora este pasaje te conecta con este otro que te voy a decir. Hechos capítulo 11, versículo 19 al 21. Hechos 11, 19 al 21. Dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Vemos cómo Dios mueve su maquinaria, cómo Dios pone todos los elementos, los agentes para que su iglesia se establezca y crezca. Si esta iglesia está aquí, no es por nosotros, es por la gracia, por el amor de Dios. Y eso debemos estar agradecidos porque ha puesto Dios de esa gracia en nosotros como iglesia, ¿sí? Desde un punto de vista humano, esta iglesia no fue producto de ningún plan, mi hermano. No fue. Unos pueden decir, sí, porque nosotros lo pensamos. No fue producto de ningún plan, pero la mano del Señor estaba con nosotros o con los que iniciaron esta iglesia. Como esa iglesia de Antioquía, cuando ellos salen huyendo,
Ellos se van por todas partes, llegan a Antioquía y entonces ellos ahí levantan una iglesia. Hermano, nosotros no sabemos qué pueda suceder o qué pueda pasar en los posteriores días con esta iglesia. No lo sabemos. Yo no sé qué Dios tenga para nosotros de aquí a medio año, un año, 2 años, a 30 años. Yo no lo sé. Pero lo que sí sé, y lo puedo ver y lo he visto, es que la mano del Señor está en esta iglesia. En la mano del Señor está en ella. Y si Dios tiene un plan, un propósito en su mente para esta iglesia, eso nos debe de motivar a ti y a mí de grande manera a trabajar para ser parte de ese propósito, para ser parte de ese plan, para ser parte de la obra del Señor. Nos debe de motivar el saber que el Señor es el que nos ha guardado, el que nos ha guiado, el que nos ha traído hasta este lugar. Y probablemente puedas decir, no es la iglesia, o probablemente no sea la iglesia que tú quieras. Probablemente no es la iglesia de lo que tú esperas de ella, pero es la iglesia donde te ha puesto el Señor. No eres tú, es el Señor que ha permitido que tú estés aquí. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito. ¿Cuál es? No lo sabemos, lo veremos, lo sabremos adelante o lo iremos viendo cuál es el propósito. Pero es la iglesia en donde el Señor te ha establecido. No es la que tú quieres, no es la que tú esperas, pero es el Señor el que te ha establecido en ella. Al inicio de esta iglesia fue fundada por hermanos que se congregaban en una iglesia similar a esta, pero iban muy lejos de su hogar, muy lejos de su hogar. Y aquí todavía hay algunos que fundaron esta iglesia, y ellos iban desde aquí hasta Copilco, un lugar muy lejos, así como muchos vienen de lugares lejanos aquí, ellos iban lejos de su hogar, y Dios permitió esto para que aquí en esa se fundara una iglesia más del Señor, donde se predique la palabra y se extiende el evangelio. La iglesia bautista, Vida Nueva, Neza. Y eso es algo extraordinario. Es donde podemos ver el amor y la gracia de Dios. Porque Él sabía que el día de hoy íbamos a estar aquí. Y Él sabía cada persona, cada pequeño que iba a estar aquí, y Él sabe qué propósito tiene para cada uno de nosotros, en ese amor, en esa gracia. Y en ese plan soberano, Dios permitió esa iglesia para llevar adelante la expansión de su reino. Dios es el causante de que esta iglesia esté de pie, esté viva. Y hoy damos gracias al Señor nuestro Dios, que ese es un aniversario más, sí, de la Iglesia Bautista Vida Nueva Neza, el aniversario 13, pero es un aniversario más de la obra amorosa de nuestro Señor Jesucristo. Es un aniversario más de su gracia, de su amor, de su misericordia. El que tú estés aquí es para agradecerle todo lo que Él ha hecho por nosotros. Si es un año más que cumple esta iglesia, pero podemos ver más que lo que cumple la iglesia, un año más de gracia, de amor, de misericordia que el Señor ha tenido con esta iglesia, que ha tenido contigo y conmigo. Y tal vez no sea la iglesia que tú esperas, tal vez no sea la iglesia que tú creas, pero es donde te ha establecido el Señor. Y no es lo que tú quieras o creas, sino es lo que Dios quiere para ti y para mí y para esta iglesia. Por eso yo decía, yo no sé a dónde nos va a llevar el Señor, pero lo que sí sé es que su mano poderosa nos acompaña en cada paso que da la iglesia, en cada cosa que hacemos, porque nosotros nos debemos de mover por fe, creyendo que lo que dice el Señor es. Y si el Señor nos tiene aquí, es con un propósito. No es porque seas bueno, sino con un propósito nos tiene el Señor aquí. Hace 13 años la Iglesia Bautista Vida Nueva Neza
llegó y se conformó. Porque Dios tiene un plan y conforme a este plan levantó hombres y mujeres para el nacimiento de esta iglesia y traería hombres y mujeres que ejercían su ministerio con amor, con sacrificio, con entrega. Y así como ha levantado muchas iglesias, hombres y mujeres que se desvivieron, que ahorita ya no, muchos de ellos no están con nosotros, sino en otras iglesias, y algunos han partido ya con nuestro Señor, pero esos hombres se desvivieron por la obra, estuvieron, levantaron, sacrificaron. ¿Sabes por qué? Por gracia y por amor a nuestro Señor, porque no tenemos con qué pagarle ese amor, esa gracia, porque no merecíamos nada. Pero vimos pasar a tantos hombres, hemos visto pasar a tantos hombres, a tantas mujeres haciendo de verdad sacrificio, haciendo lo que el Señor le ha mandado a hacer, se entregan y se han levantado para que tú y yo podamos estar ahorita aquí. De verdad que sí. Por eso yo decía, no sabemos qué quiere el Señor con nosotros, pero nos va guiando, nos va llevando, y Él ha conformado esta iglesia y tú eres parte de esa configuración de esta iglesia. Tú eres parte de esta iglesia. ¿Cuántos hombres y mujeres que iniciaron esta iglesia están en otros lados porque el Señor tenía un propósito? ¿Cuántos hombres entregaron su vida al servicio de Dios? Y por lo menos aquí hay dos que amaron, que se desvivieron, que sacrificaron. Uno es nuestro hermano Guillermo, otro es nuestra hermana Alicia. Y díganme ustedes, si ellos no se desvivían por alabar a Dios con todo sacrificio, esfuerzo, y así como ellos, muchos en otros lugares dieron aún su vida por amor a la iglesia de Dios, por amor a la iglesia donde servían y estaban, por amor a predicar el evangelio. Es por la gracia de Dios, hermanos, no es por nosotros. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Tenemos que levantarnos para honrar a nuestro Dios. Tenemos que trabajar, tenemos que sacrificar, esforzarnos. De todos modos, el esfuerzo no va a estar en nosotros, va a estar en Dios, porque Él da fuerzas al que no las tiene y levanta al caído y levanta la cabeza de aquel que no puede. Está en Dios, no está en nosotros. Yo conozco muchos hombres también de otras iglesias que de verdad hicieron grandes cosas, y algunos también partieron, pero entregaron su vida a Dios. Eso nos debe de mover, de motivar a trabajar en esta iglesia, porque la gracia de Dios está con nosotros, mis hermanos. Nuestro Dios es soberano, no solo en la salvación de las personas, sino también en la configuración de las iglesias. Y tú eres parte de ese plan, tú eres parte de esa configuración. Y es por eso que debemos amar la iglesia de Dios. Es por eso que tenemos que amar nuestra iglesia, porque a Dios le plació que tú y yo estuviéramos aquí. Tal vez podríamos estar en otra iglesia más grande y majestuosa, o en una iglesia más humilde. Pero lo importante no es el edificio, no es la cantidad. Lo importante es que a Dios le plació que tú estuvieras aquí. Y aquí es donde debemos entregar nuestras vidas, nuestro corazón. Porque aquí es donde venimos a encontrar consuelo y gracia de Dios. Cuando venimos y doblamos rodillas para pedir y para clamar a Dios su amor, su misericordia, su perdón. Cuando venimos a orar, déjame decirte que Dios siempre, y me voy a atrever a decir esto, siempre el Señor contesta nuestra oración. Siempre. Pastor, pero el Señor no me sanó. Pastor, pero no recibí. ¿Cómo dice usted que el Señor contesta nuestra oración? Porque el Señor siempre la contesta.
el Señor en su cuidado que tiene por nosotros nos dice, no es tiempo, no es tiempo. O nos dice, espérame porque estoy haciendo mi obra a través de esto que tú estás pasando. O nos dice, sí, inmediatamente. Y usted puedes decir, bueno, pues eso es lógico, una, otra u otra. Déjame decirte, ya los que tenemos fe, eso no es lógica, eso es fe, eso es creer. Que aunque no veo, creo, porque nos movemos por fe y no por vista. Y entonces el Señor siempre ha respondido a nuestras oraciones conforme a su voluntad, conforme a su propósito, conforme a su plan, pero conforme a su amor y su misericordia. ¿Y cuántos milagros no hemos visto que el Señor ha hecho? ¿Cuántos milagros no hemos visto que ha levantado gente, ha levantado personas para su gloria, para su honra, pero también físicamente, económicamente, relacionalmente? Porque aquí es donde le decimos, Padre, Padre, Abba, Padre, necesitamos de ti, de tu gracia, de tu amor. Aquí es donde se ganan doblando rodillas las batallas. Aquí es donde se ganan las batallas para salir a los hospitales, como ayer se fue. Aquí es donde se ganan las batallas para proclamar el evangelio, para pedirle al Señor perdón, para pedirle sanidad, para pedirle lo que necesitamos. Y aquí estamos nosotros para hacerlo. El Señor en su soberanía añade a la iglesia los que ha de ser salvo. Dice en Hechos, no lo busques, lo conoces, Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a los que habrían de ser salvos. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Porque al Señor le plació en un momento llamarte a salvación y unirte a esta iglesia. No, pastor, usted no entiende. Es que a mí me invitaron porque es el aniversario. No, pastor, usted no entiende, es porque yo vine porque tuve una necesidad. No, pastor, es que yo pasé y vi. Y déjame decirte, no, mi hermano, no. Estos son los medios humanos, los recursos que Dios usa para llevar a cabo su plan sorprendente, maravilloso. Él es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. Es el que te ha traído a la iglesia. Y a Dios le plació que estuviéramos tú y yo aquí, y nos ha dotado de capacidades, de dones para la edificación de su iglesia y la extensión de su evangelio. Pregunta, ¿lo estaremos haciendo bien? ¿Estamos esforzándonos? ¿Estamos nosotros estaremos entregando todo lo que el Señor quiere que entreguemos? El Señor quiere que nos esforcemos en todo, en todo. Generalmente el cristiano, su prioridad es Dios. Y escúchame bien, generalmente la prioridad del cristiano es Dios, pero muchas veces no es su primer prioridad. Es algo en el que tenemos que trabajar. Una de las características cuando Dios es prioridad, es primero, es porque no nos perdemos un solo domingo al llamado del Señor en su iglesia. Y estamos en la iglesia y estamos en la oración. Esa es una de las características cuando verdaderamente ponemos a Dios primero, porque a veces ponemos primero el trabajo, después la familia. Y Dios es un Dios de orden. Primero es Dios, después la familia y después el trabajo. La familia es importante y tenemos que organizarnos para que las cosas estén bien. Hermanos, Dios te ama. Dios te ama. Por lo tanto, hermanos, ¿en qué nos ayuda a nosotros ver la historia de la iglesia, de nuestra iglesia, a la luz de esa perspectiva bíblica? Y te voy a decir, como en primer lugar, nos enseña que la obra de Dios no se respalda en lo que nosotros podamos captar o ver con nuestros ojos. Nosotros no tenemos la capacidad de vislumbrar la relevancia de las cosas que están pasando en el momento, porque no sabemos cómo esas cosas encajan en el plan soberano de Dios.
Es por eso que muchas veces nos invade un sentimiento de desconcierto, de desaliento, porque nosotros no estamos viendo ningún avance aparente en la obra de Dios. ¿Para qué trabajo? ¿Para qué lo hago si no pasa nada? Román y Pastor hicieron un gran evento y no pasa nada. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los padres? No pasa nada. No pasa nada a través de lo que tú percibes, a través de lo que tú estás viendo, a través del plano horizontal, terrenal que tú estás viendo. Ahí no pasa nada. Yo recuerdo cuando Elías estaba oyendo, le dice: Señor, soy el último de los profetas que está aquí. Señor, ¿qué voy a hacer? Esa era la perspectiva de Elías, ante los ojos de Elías. Pero ¿qué le dice el Señor? Tú no lo sabes, tú no lo has visto, pero he aquí que he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla a Baal. Tú no lo sabes, tú no lo has visto, pero ese hombre, esa mujer, a ese niño que tú le hablaste, no sabes lo que el Señor vaya a hacer adelante. Aquí hay una hermana que me conoce de hace muchísimos años. Pregúntenle si cuando me habló, ella pensó que yo iba a estar predicando la palabra de Dios. Y van a oír la respuesta. O sea, es por eso nosotros, hermanos, tenemos que ver las cosas en el plano vertical, de parte del cielo hacia los hombres. ¿Cómo ve Dios? ¿Cómo ve Dios? La obra de Dios es mucho más amplia y más asombrosa de lo que nosotros podemos percibir, hermanos. Y si tomáramos en cuenta eso, les aseguro que muy a menudo nos ahorraríamos desalientos, desánimos, y nos esforzaríamos en trabajar más por su obra, porque no es lo que yo hago o pueda hacer, no es lo que yo pueda alcanzar, sino lo que Dios hace a través de mí como herramienta para llevar el evangelio, como hombre de Dios que quiere usarme para hacer su propósito, no mi propósito, no el tuyo, sino el propósito de Dios. Entonces, cuando usted le habla de la palabra de Dios a alguien, no se desanime porque hizo o no hizo caso. No se desanime porque no está en usted. Está en las manos de Dios. Y esta es su iglesia que está en las manos de Dios. Y debemos darle gracias porque ¿cuántos hermanos sabemos aquí? ¿Cuántos hermanos hemos sido beneficiados con su gracia, con su amor? ¿Cuántos hemos sido beneficiados de alguna otra manera? Y debemos de reconocer esa gracia y ese amor que Dios tiene por esta iglesia que ha conservado por 13 años. ¿Quién iba a pensar que muchos hermanos que se trasladaban de un lugar a otro muy lejano, y eso va por los que también vienen de lejos? Tenemos aquí gente de Texcoco, gente de Chalco, gente de San Vicente, ¿qué? San Pablo. Yo tenía en mente cuando yo clamaba a Dios, me puse muy enfermo, iba una hermana, lo creo por fe, ella me compartía la rehabilitación y le decía: ahora yo te voy a compartir de la palabra de Dios. Iban ahora y se quedaba 2 horas oyendo y compartiendo la palabra de Dios. Y yo dije: Señor, gracias porque la has alcanzado, y gracias porque yo creo por fe que ella va a caminar. Y si les dijera que el Señor a quien alcanzó no fue, bueno, espero que a ella, pero realmente a quien alcanzó fue a su tío. Y su tío ahora es parte de esta iglesia. Su tío Alfredo. ¿Sí está por aquí Alfredo? ¿O estoy mintiendo, Alfredo? ¿Qué le decía qué le decía? Fue a ver un paciente, ¿qué le decía? Que ella lo venía a ver para su rehabilitación y Dios usó ese medio para que usted y su familia estuvieran aquí.
O sea, nosotros no sabemos lo que puede hacer Dios. No es lo que tú tengas en mente. Pastor, somos una iglesia chiquita y eso no nos limita porque no está en nosotros. Está en las manos de Dios. Está en las manos de Dios. Eso no nos debe de limitar. Muchos se trasladaban de un lugar a otro y el Señor iba a usar a esas personas para que estableciera una iglesia cercano a ellas y se predicara el evangelio. Y esto solamente podemos llamarle la gracia de Dios. Por eso este es el título de este tema. Sí, es cierto, el tema es el 13 aniversario, pero el título de la predicación es la gracia de Dios. Y en esa gracia de Dios descansan estos 13 años que nos ha sostenido el Señor. Segundo, esta perspectiva nos ayuda también a ver la enorme importancia que tiene cada iglesia de Cristo a los ojos de Dios, incluyendo esta iglesia local, tu iglesia. Mis hermanos, cuando nosotros contemplamos la iglesia desde una perspectiva meramente humana, lo único que podemos ver es un grupo de hombres y mujeres débiles que han decidido voluntariamente formar parte de la membresía de esta congregación. Pero cuando vemos la iglesia desde la perspectiva de Dios, nos veremos como un templo de piedras vivas, firmes, sujetas, con conocimiento del Señor. Piedras vivas que están cimentadas bajo esa gran piedra angular que es Cristo, unidas a Él. Ese es nuestro fundamento, esa es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, esas piedras vivas firmes junto a esa piedra angular que fue rechazada por los hombres, pero para nosotros es viva, viva. Eso es nuestra iglesia, eso es lo que podemos ver, hermanos, cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios. Son poquitos, pero estamos bien cimentados, pegados a esa roca angular que es Cristo. Y es ahí donde Él va a ayudarnos a edificar y a preservar todo para su gloria. Eso es la iglesia. En la iglesia veremos una comunidad de redimidos por la gracia de Dios, comprados por la sangre de Cristo, destinados a la gloria y traídos de diversas maneras para conformar esa iglesia local con su propia membresía y su propio liderazgo, hermano. Es importante y yo doy gracias a Dios por la vida de esta iglesia, por la vida de cada uno de ustedes, por la vida de todos los servidores de esta iglesia. Y doy gracias a Dios porque hay unidad. Somos una iglesia muy pequeñita, pero hay unidad, hay amor. Y eso es lo que debemos de contemplar a través de los ojos de Dios, de una forma vertical, del cielo para abajo, y no una forma horizontal, viendo lo que podemos ver. Yo te pregunto, ¿ese es el punto de vista que tú tienes de tu iglesia? ¿O ves los defectos de sus componentes que están impidiéndote ver la iglesia como Dios la ve? ¿Cuál es tu punto de vista que tienes tú de tu iglesia? Si es la situación, hermano, si tú ves los defectos de otros, eso te está impidiendo ver la iglesia como Dios la ve. Yo quiero que me dices en este texto que yo les voy a leer un poquito para que entiendas lo que te estoy diciendo. Vamos a ver, primera, déjame ver si es esta. Sí, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice así la palabra. Aquí hablando el apóstol Pablo a su fiel compañero Timoteo, dice a ese joven Timoteo, dice así,
Primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué está pasando así? ¿Qué le está diciendo? Está diciendo Timoteo, la iglesia que tú estás pastoreando con todas sus fortalezas y sus debilidades y con todas sus virtudes y sus problemas, es la casa de Dios. Ahí es donde Dios ha querido manifestar su gloriosa presencia en este mundo. Y esa es la iglesia que Dios usará para preservar la verdad en este mundo. Es columna y baluarte de la verdad. Le dice Pablo, Timoteo, esa iglesia con sus debilidades y sus virtudes y sus problemas, esa iglesia, esta iglesia con sus debilidades, con sus virtudes, con sus problemas, es la casa de Dios, es columna y baluarte de la verdad. Y no solo quiero manifestar este mediodía la gracia de Dios, porque hemos hablado de la gracia de Dios en la formación de esta iglesia, sino también su preservación. La preservación de la iglesia, queridos hermanos. Y este es un hecho del que nos debe de llenar de alegría, de gozo. ¿Por qué? Porque en esta iglesia Dios ha preservado y estamos proclamando el mensaje. Dios ha equipado a sus santos a la obra del ministerio. A pesar de las circunstancias adversas que a veces hemos enfrentado, Dios ha preservado esta iglesia por misericordia, por amor, y tenemos que estar agradecidos. Mira que hace poco tuvimos una pandemia a nivel mundial, una de las más tremendas que ha habido, muchas muertes. Y hubo un momento en que las iglesias se tuvieron que cerrar. Y déjame decirte que tristemente algunas todavía no abren o ya no abrirán más. Los motivos yo no lo sé, solo Dios. Pero debemos de darle gracias a Dios que Él ha preservado esta iglesia. Con todas las circunstancias adversas, con todas las pandemias, con todas las cosas, con las secuelas. Y esto se debe única y exclusivamente a la bendita gracia de Dios en la preservación de esta su iglesia. Y tenemos que agradecerle a Dios porque tenemos un lugar donde podemos venir como familias para proclamar el reino de los cielos, alabarle, bendecirle. Esa es una gracia y una bendita gracia de Dios que obró en la formación de esta, tu iglesia, donde se ha manifestado también para preservarla. Esa es la iglesia que Dios quiere para nosotros. Hermanos, esa es tu iglesia y Dios la ha preservado. Y es donde yo puedo ver la mano de Dios, la mano de Dios. Porque no es porque tú tengas un buen pastor o no un buen pastor. Sí tenemos que buscar herramientas y formas, pero no es por el pastor o no pastor, o por los servidores no servidores, es por la gracia de Dios, es por su amor, es por su plan, es por su propósito. Y nosotros entramos dentro de ese propósito y decimos gloria a Dios por todo lo que el Señor nos da. Dentro de estos 13 años en esta iglesia, pueden venir a nuestra memoria muchas imprudencias, muchos pecados, muchas debilidades que hemos pasado y que se han manifestado a través de estos 13 años, porque esa es una realidad. Pero no dejo de maravillarme, de gozarme de verdad, a ver cuántas veces Dios ha tenido el cuidado de venir a nuestro auxilio, de enderezar nuestros pasos, de corregirnos y aún sacando bienes de los males. Dios siempre ha tenido esa misericordia y Dios siempre nos ha vuelto al camino, nos ha sacado de esos males, bienes ha sacado y nos ha llenado de su gracia, de su amor, de su bendición, a pesar de todas aquellas debilidades, imprudencias, pecados que pudiera haber. El Señor ha preservado su iglesia, esa iglesia que es columna y baluarte de la verdad, donde se predica la palabra de Dios. Y es donde no dejo de maravillarme y decirle gracias Dios, gracias, gracias.
Pero también, hermanos, por lo mismo que les acabo de decir, es necesario que estemos atentos y no conformarnos, ya que el mismo Dios que formó esta iglesia y la está preservando, ¿sí? No recuerden que el enemigo también está trabajando. El enemigo de nuestras almas también está trabajando. El Señor advirtió, no lo busques, Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay una guerra, en cada avance de la iglesia hay una guerra con el personal, con el ministerio. Esa guerra sin cuartel donde Satanás no quiere a las criaturas de Dios, no quiere a los que amamos a Dios. Y esas luchas han estado presentes a través de estos 13 años. Pecado, división, persecución, murmuración. Pero en medio de esa lucha, aquí estamos, sus criaturas, redimidos, sus hijos, peleando la buena batalla para la gloria de Dios, nuestro Dios asombroso, soberano, que ha formado y ha preservado esta iglesia, Iglesia Bautista, Vida Nueva en estos 13 años, siendo instrumento para dar a conocer el mensaje del Evangelio. ¡Wow! ¡Qué grande es nuestro Dios! ¡Qué grande y soberano es nuestro Dios! ¿Cuántos de los que estamos aquí fuimos salvados por medio del ministerio de esta iglesia? Y sí los hay. ¿Y cuántos hemos sido corregidos, alentados, consolados, sanados por la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo? Y ella nos ha dotado de dones, de capacidades para el beneficio de ese cuerpo de creyentes de esta iglesia. ¿Acaso no tendremos razón para estar agradecidos por esos 13 años que el Señor ha tenido misericordia de esta iglesia, de esta su iglesia, de ti, de mí? No debemos estar agradecidos por cómo el Señor se ha movido a través de esos 13 años. Hermanos, si usted ha recibido algún bien a través de este ministerio, de esta iglesia, le aseguro que tendrá muchos motivos para dar alabanza y gloria a Dios. Muchos motivos, porque Dios la ha preservado. No solamente en su gracia la ha levantado, sino la ha preservado para la gloria suya. Y por último, esta perspectiva de nuestra iglesia debe ayudarnos también a encarar el futuro con confianza. Es por la bendita gracia de Dios que hoy podemos decir: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y repito, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. No eres tú, no soy yo, no es el pastor, no son los siervos, no es la congregación. Es Dios ayudando a su iglesia, a su amada iglesia. ¿Acaso no podemos confiar que esa misma gracia nos sostendrá en los años venideros? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque esta iglesia la formó y ha preservado y la preservará el Señor nuestro Dios. Y solo por su gracia, solo por su amor, solo por su misericordia. Y yo le digo, amén, gracias Dios. Queridos hermanos, ¿para qué formó Dios esta iglesia? ¿Para qué la ha preservado por estos 13 años? Y es por la misma razón que ha formado las demás iglesias, para que nosotros vayamos y hagamos discípulos, predicándoles el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha enseñado. Estamos aquí para dar testimonio de la verdad, estamos aquí para proclamar la verdad, estamos aquí para vivir esa verdad, porque la iglesia es casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Yo les digo, mis hermanos, una felicitación a todos y cada uno de ustedes que están aquí presentes, un reconocimiento para todos y cada uno de aquellos que fueron iniciadores de esta iglesia, y un reconocimiento también para aquellos que ya no están, que están con el Señor, pero que dieron aún su vida por esta iglesia. Ese es algo hermoso. Ese es algo hermoso. Ponte sobre tus pies. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias te damos porque nos permites cumplir 13 años como iglesia. En adversidad,
pero también en bondad, también en gracia, Señor, también en amor. Gracias por todo lo que has hecho, lo que has permitido en nuestras vidas y en esta tu iglesia. Gracias porque nos permites amar a esta tu iglesia, amar a los hermanos que están a nuestro lado. Bendito Padre, gracias te doy por los corazones de aquellos hermanos que fueron iniciadores de esta iglesia. Gracias te doy y te pido y ruego que los que todavía están, tú los llenes de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, y que ellos puedan hacer sacrificio, puedan desgastarse por amor a ti, que puedan apasionarse, porque no hay forma de agradecer tu gracia, no hay forma de agradecer tu misericordia, porque si hubiera forma ya no sería misericordia, ya no sería gracia, Señor. Aquí está tu iglesia, redimidos, pecadores, Señor, los cuales tú nos sustentas con tu palabra y nos perdonas y nos guías. Ayúdanos a entender la importancia de estar en una iglesia. Ayúdanos a entender la importancia de considerar esta nuestra iglesia, a darle el valor que es ser un miembro de esta iglesia, no por amor a ella, sino por amor a ti, Señor, porque la has configurado conforme a tu propósito y voluntad. No es porque yo quiera estar o no quiera estar, no es porque yo deba estar o no deba estar, es porque a ti te ha placido, y es que porque tú tienes planes para todos y cada uno de nosotros. Gracias por la unidad de tu cuerpo, Señor, de todas las iglesias. Ayúdanos a entender y agradecer ese amor, esa misericordia, a través de esforzarnos, de ser valientes, de tomar ánimo en medio de la pereza, de tomar ánimo en medio de la desesperación, de tomar ánimo en medio de la desilusión. De ver a tu iglesia de manera vertical, del cielo para abajo, donde no nos importen los errores de unos o de otros, sino que estemos orando por esos errores, poniéndolo en tus manos. No nos permitas ver las cosas con nuestros ojos carnales, sino sean nuestros ojos espirituales, para poder apreciarla, verla desde lo alto como tú la ves, Señor. Porque de esa manera vamos a entender y a comprender cómo quieres tú que seamos como iglesia. Gracias te doy también por los que ahora se están esforzando, están trabajando, y aún, Señor, están entregando todo por ti. Ayúdanos a hacer esas piedras vivas. Ayúdanos a hacer esas piedras que proclamen tu evangelio, no esperando que vengan y que se llene de iglesia, sino esperando de tu gracia y de tu amor a cada una de las personas que le hablamos, Señor, porque no somos nosotros los que añadimos, eres tú, Señor. Pero sí te pido y te ruego que fortalezca la fe de todos y cada uno de nosotros como iglesia. Te pido y ruego que fortalezcas a cada uno de nuestros hermanos y se entreguen por amor a tu iglesia, no por lo que ven, no por lo que escuchan, no por lo que se desaniman, no por lo que los ha frustrado, sino por quién eres tú, mi Dios, lo que tú has hecho por nosotros y seguirás haciéndolo. Nos has preservado a pesar de tantas cosas que hemos vivido. Nos has preservado aún siendo pecadores, Señor, y nos has perdonado y nos has puesto aquí
para alabanza y gloria tuya, mi Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Porque nos has dado vida y vida en abundancia. Tu palabra dice como promesa que el Hades no prevalecerá contra nosotros. Y eso es algo que nos debe de motivar, porque sabemos que tenemos vida y vida eterna en tu nombre, Cristo Jesús, cuando hemos creído. Señor, esa es tu iglesia. Tómala en tus manos. Señor, cada uno de nosotros es el componente de esta tu iglesia. Toca el corazón de cada uno de nosotros para que ajustemos nuestros pensamientos a tu voluntad, a tu propósito, conforme tú nos des sabiduría, conocimiento. Guía a tu iglesia, Señor, hasta donde tú quieras llevarla, Señor. Quita toda pereza, apatía, desánimo, porque nada ganamos con eso. Es el enemigo que viene a meterse a las mentes de cada uno de nosotros. No permitas que conquiste ni 1 milímetro de nuestra mente, Señor, sino que trabajemos sabiendo que hemos cumplido, que hemos dado la buena batalla y que proseguimos como iglesia a la meta. Danos fuerza, Señor. Danos dirección como iglesia. Danos de tu amor y de tu gracia. Y abre nuestros ojos espirituales para poder ver lo que tú ves, para poder amar lo que tú amas, para poder ser semejantes a tu Hijo amado. Gracias. Gracias, mi Dios, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Señor, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de quien vive y reina, a quien se le va a doblar un día toda rodilla, a quien se va a doblar delante de Él, va a doblar sus rodillas en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso a nuestro Señor.